¿Quieren decirle adiós a los revoques y a las alertas de verificación de integridad cuando instalas aplicaciones fuera del App Store? En este video te estaré enseñando cómo puedes utilizar un nuevo método para poder instalar aplicaciones que te permitirá utilizarlas por muchos meses sin ningún problema. Así que comencemos. Para este método estaremos utilizando un nuevo sistema de DNS que bloquea los servicios que provocan estos revoques cuando instalas una aplicación, como también otro DNS que nos permitirá utilizar las aplicaciones sin ningún problema y que tengas alerta de verificación de integridad. El servicio del cual estaré hablando en este video es de la gente de WSF, pero obviamente con la actualización del DNS para que puedas conocer estos nuevos beneficios de anti-revoque para que tus aplicaciones nunca dejen de funcionar. Y por último, cabe la pena mencionar que aunque en este video estoy utilizando un dispositivo con iOS 18, también funciona con la beta de iOS 26, así que no tendrán ningún problema de utilizando este sistema de instalación de aplicaciones, aunque tengan la más reciente beta. Lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar a utilizar este servicio sería ir a esta página que te estaré dejando en la caja de la descripción de este video. Vamos aquí a la parte de descargas y estaremos yendo a la parte de config profile, que serían estos perfiles del DNS que estaremos utilizando, y estaremos seleccionando el del medio MAD DNS. Vamos aquí a seleccionarlo, le damos a permitir en la descarga del perfil y ahora vamos a la aplicación de configuración, donde estaremos yendo a la parte general, bajamos un poquito hasta la parte de administración de dispositivos y VPN y tocamos aquí la parte de MAD DNS config profile, le damos a instalar, escribimos el código de seguridad y continuamos con este tutorial. Una vez escribas tu código de seguridad, le damos aquí a siguiente, le damos instalar, apretamos otra vez instalar, le damos aquí listo y ya tenemos este servicio instalado. Y cuando vamos ahora hacia la parte hacia atrás, ¿verdad? Vamos otra vez a la administración de dispositivos y VPN. Aquí en la parte de DNS vas a poder ver que tenemos 4 alternativas nuevas y como puedes ver en la primera dice install only o instalar solamente, y este es el DNS que tenemos que tener activado cuando vayamos obviamente a instalar las aplicaciones. Y entonces lo que tenemos aquí abajo tenemos unas alternativas. AB significa un bloqueo de anuncios para que no tengas anuncios en otras páginas, en otros servicios, mientras que la V sería que bloquee las actualizaciones para que no tengan ningún problema de que tu teléfono se actualice así de sorpresa. Así que puedes decidir si quieres el autobloqueo, el bloqueo de actualizaciones o si quieres las dos cosas a la misma vez, pero luego te estaré explicando cómo exactamente tienes que utilizar este sistema para poder instalar las aplicaciones. Durante esta parte del tutorial asegúrate de tener el modo de DNS activado en el de modo de instalación, ya que cuando vayas entonces a cambiar entre los DNS, asegúrate de tener el modo de avión activado y estar seguro de que no tienes nada del Wi-Fi o nada de los datos encendidos a la hora de cambiar entre los DNS del modo de instalación y el modo de utilizar tu dispositivo sin ningún problema. Luego de que tengas el DNS activado, vamos ahora a descargar la aplicación que estaremos utilizando para que puedas entonces firmar tus aplicaciones que quieras instalar fuera del App Store. Vamos otra vez a esta página, pero vamos ahora a la parte de Portal para poder instalar la aplicación. Y como puedes ver aquí hay un sinnúmero de alternativas y el truco en esta parte del tutorial es simplemente intentar todas las alternativas. Aquí tenemos Central, Education, SMFOD, State, HDFS. Vamos ahora a intentar Central. Una vez más, esta parte simplemente intentar y probar. Como puedes ver, esta no funciona. Yo estaré intentando varias alternativas y te estaré diciendo, por lo menos a la hora de grabar este video, cuál funcionó para mí. Luego de intentar varias alternativas, en mi caso a la hora de grabar este video me funcionó la parte de Education, pero una vez más, dependiendo cuando estés viendo este video, debes intentar las otras alternativas hasta que finalmente te aparezca la aplicación que dice WSF, y cuando la toques te estará apareciendo este mensaje de que no ha sido confiable, y lo que tienes que hacer sería ir a la parte de configuración y vamos otra vez a la parte de administración de dispositivos y VPN en la parte general, y vamos ahora a seleccionar ese certificado que instalamos para poder verificar la aplicación. Tocamos aquí para permitir la instalación de esa aplicación y tu teléfono se estará reiniciando. No te preocupes, no se estará borrando, simplemente estará encendiéndose y apagándose otra vez para poder activar este certificado. Una vez tu dispositivo se reinicie, simplemente tienes que deslizarte para poder instalar este perfil. Vamos a escribir aquí el
código de seguridad y una vez lo escribas pues ya se estarás aquí listo. Simplemente tienes que esperar unos segundos para que tu dispositivo pues se reinicie y termine de encenderse para que lo puedas utilizar. Una vez entonces ya tengas la aplicación instalada y el certificado verificado, vamos ahora otra vez a volver aquí a la página que te estaré dejando en la descripción y vamos a la parte de certificados en la sección de descargas y vamos a descargar este archivo .zip con todos los certificados que están disponibles para poder utilizarse con este servicio de instalación de aplicaciones. Lo importante es que tienes que recordar cuál aplicación instalaste de esta lista. En mi caso yo instalé la parte de Education y ese es el certificado que estaremos utilizando de esta parte que descargamos para poder utilizarlo a la hora de instalar la aplicación que queramos utilizando este servicio. Como puedes ver, en mi caso se descargó en la carpeta de descargas de iCloud Drive y simplemente lo toco para poder obviamente pues abrirlo y esperar que se abra todo esto. Y como puedes ver, aquí aparece la carpeta de Education, que sería en mi caso el certificado que estaré utilizando para poder instalar las aplicaciones. Debe coincidir, como te mencioné, con la misma aplicación que instalamos desde el portal web. Y aquí tienes la parte de la contraseña, pero te lo puedo decir ahora mismo, la contraseña del certificado es WSF en mayúscula, así que recuerda eso en la próxima parte de este tutorial. Una vez tenga la aplicación instalada y verificada, pues ya podemos comenzar a utilizarla. Cabe la pena mencionar, para total transparencia, la aplicación ahora mismo está teniendo un problema en los iPhone 15 regulares. Ya hablé con el desarrollador para que arreglen la aplicación y se supone que durante los próximos días se estará arreglando, pero no te preocupes, la aplicación funciona sin ningún problema. Aquí te lo estaré enseñando en mi iPhone 16 Pro Max con iOS 26 para que veas que hasta puede funcionar utilizando la beta, ¿verdad? Ahora mismo de iOS 26. Y una vez entonces tenga la aplicación ya abierta, estaremos yendo acá abajo en la parte de firmar la aplicación y ahora estaremos buscando la aplicación que quieras instalar. En este tutorial voy a simplemente mostrar cómo instalar el emulador Delta para que veas un ejemplo de cómo funciona este servicio. Aquí en la parte de la contraseña, como te mencioné anteriormente, es WSF, todo en mayúscula, así que asegúrate de que está escrito esa contraseña perfectamente. Y ahora vamos a buscar el archivo .p12 que coincida con el nombre del certificado con el cual instalamos Portal. En mi caso yo lo instalé con el de Vietnam, así que tienes que asegurarte de utilizar el certificado, esta parte del archivo de P12 que coincida con el nombre de tu certificado. Y vamos ahora a activar la parte de Mobile Provisions y ahora le doy aquí a continuar y el sistema estará ahora firmando esta aplicación para que entonces pues podamos instalarla. Simplemente ahora apretamos aquí el botón de instalar para poder obviamente pues instalar la aplicación. Ahora nos salimos de aquí para que puedas ver cómo va el progreso de la instalación de la misma para que podamos utilizarla. Como puedes ver, ya la aplicación está instalada y lo que tienes que hacer ahora es abrirla, aunque sea una vez, utilizando el DNS que activamos, el de instalar aplicaciones, y ahora tienes que ir directamente al centro de control para activar el modo avión y asegurarte de que el Wi-Fi y los datos estén apagados. Tienes que asegurarte de que suceda eso. Y ahora vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la parte general, vamos a la parte de administración de dispositivos y volvemos a la parte del DNS. Y ahora en vez de install only, vamos ahora a cambiarlo al de bloquear de anuncio o bloqueador de la actualización. Aquí dependerá el que tú quieras, pero tienes que cambiarlo a esto y ahora vas a poder utilizar tu teléfono sin ningún problema, con la protección de que no tengan ningún revoque a la hora de instalar este tipo de aplicaciones si seguiste estas instrucciones al detalle. Luego de enseñarte cómo utilizar este método con este nuevo sistema del DNS, déjame darte algunos consejos y contestarte algunas de las preguntas que muchas personas me hacen, y es que tienes que asegurarte que tu teléfono no se reinicie de forma, ¿verdad?, inesperada, ya que si se reinicia, pues el DNS se puede desactivar y entonces puedes estar en riesgo de que se active, ¿verdad?, el sistema de verificación y entonces tus aplicaciones revoquen. Si de alguna manera tienes que reiniciar tu teléfono, asegúrate de colocarlo en el modo de avión, que el Wi-Fi ni los datos esté encendido y que entonces pues reinicie tu dispositivo y luego que entonces se reinicie, pues ahora pues desactiva el modo de avión para que no tengas ningún problema con el sistema del DNS. Otra pregunta que muchas personas me hacen es: ¿qué pasa si mi aplicación no se quiere instalar? Tienes que asegurarte que la aplicación no sea muy pesada. En estos servicios gratuitos pues realmente no están hechos para aguantar tanto espacio en cuestión de las aplicaciones que quieras instalar. También me preguntan si por ejemplo puedo instalar aplicaciones en el formato APK. Obviamente eso no se puede. Te tengo un video explicándote cómo puedes instalar aplicaciones APK en tu iPhone. No te lo pierdas acá abajo en el cajón de la descripción de este video.
Otras personas me preguntan dónde puedo conseguir aplicaciones y yo te recomendaría que utilices el servicio de GitHub. Ahí puedes encontrar un sinnúmero de aplicaciones. También me preguntan sobre el acceso a JIT, este sistema de darle más poder a los emuladores y algunas aplicaciones. Y desafortunadamente este servicio gratuito pues no permite el sistema de JIT. Para eso necesitas una computadora o un servicio de pago, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este sistema de instalación de aplicaciones. Bueno, y ahora sí, con ese último detalle te he contado cómo puedes utilizar este método para prácticamente no tener nunca un revoque y que tus aplicaciones funcionen por muchísimo tiempo. Si tienes otra pregunta además de las que ya contesté en este video, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si este video te fue útil, pues obviamente dame un like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.